El caos sin precedentes que sacudió a toda la MLB se desencadenó con un solo momento. Bastaron 5 segundos y una frase fría y cortante de un MVP de la Liga Americana para condenar la situación. ¿Cuál fue la verdad detrás del colapso de una potencia y la serie de sanciones que envolvieron a toda la liga? Hola aficionados al béisbol. Bienvenidos a 655, el canal que profundiza en el deporte de hoy. El momento de la verdad llegó con el anuncio del jugador más valioso. No hubo dudas. Shohei Ohtani se llevó todos los votos de los 30 miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América, totalizando una cifra estratosférica de 420 puntos. Cedar. En su segundo año con los Dodgers, Ohtani había revivido por completo su doble rol, con una ofensiva demoledora de 55 jonrones y un OPS de 1014, y una labor como lanzador en territorio inaudito, registrando una efectividad de 2,87. Los programas deportivos en Estados Unidos declararon que simplemente no había otra opción, y las redes sociales afirmaron que la verdadera amenaza es la falta de sorpresa. Fue un golpe que reafirmó la realeza de Ohtani en la MLB. La diferencia en los votos fue, sin embargo, cruel para los rivales. Kyle Schwarber y Juan Soto se disputaban el segundo y tercer lugar, pero la diferencia de 189 puntos que los separaba de Ohtani no fue solo una derrota, fue una declaración brutal de distancia de talento. Los comentaristas de la MLB insistieron: Soto es un gran jugador, pero no puede tocar el reino de Ohtani. Los números no mienten, y ese hecho se presentó de manera innegable a todos los espectadores. Pero lo más dramático no fue el resultado, sino la expresión del perdedor. Mientras Los Ángeles y Japón estallaban en celebración, una toma mostraba a Juan Soto en un estudio remoto, aún vistiendo el uniforme de los Mets. Cuando su nombre fue leído en tercer lugar, su rostro se llenó de asombro, confusión y un orgullo herido que se negaba a aceptar el fallo. Sus labios se torcieron levemente. Su mirada se hundió hacia el suelo, pero sus puños estaban apretados. No era la expresión de alguien que aceptaba la derrota, sino la de un hombre que se negaba rotundamente a reconocer ese resultado. Este sutil cambio en su rostro fue el presagio de la tormenta que se avecinaba. Inmediatamente después del anuncio, mientras la liga se inundaba de alegría, hubo un hombre que rompió la atmósfera: Juan Soto de los Mets. En su entrevista remota, se recompuso de un hombro caído para adoptar una expresión severa, dejando escapar las emociones reprimidas. Su voz no era áspera, pero revelaba una frustración incontenible y una furia por la derrota. Comenzó afirmando que él merecía, como mínimo, el segundo lugar. Excusó su rendimiento en su reciente traslado a los Mets, donde no había tenido tiempo de adaptarse al entorno, pero insistió en que debería haber sido evaluado mucho mejor. Luego dirigió su crítica a Shohei Ohtani, alegando que Ohtani tenía la ventaja de ser un jugador de doble vía y además estar en su segundo año con los Dodgers, completamente habituado a su entorno. Lo que se transmitió no fue una crítica de hechos, sino un intento de justificar su propia amargura. Pero la verdadera bomba estalló después. Cuando se mencionó el nombre de Schwarber, Soto resopló, riéndose con desdén. Si me hubieran puesto por debajo de él, eso sí sería un chiste. Y la frase final selló su destino. Aunque hubiera ganado el primer puesto, no aceptaría un premio tan ridículo. La expresión de los presentadores se congeló.
Un silencio se apoderó de los expertos. Pocos atletas en la historia reciente han insultado tan abiertamente uno de los galardones más prestigiosos del deporte. Si Soto no lo entendía o si estaba tratando de provocar, el resultado fue el mismo. Su comentario desató una onda expansiva en todo el país. Inmediatamente, la prensa y los aficionados de los Phillies y los Dodgers reaccionaron con indignación. ¿Quién se cree que es? Esto no es un torneo para satisfacer el orgullo personal. La diferencia de talento está en los números. ¿De qué está hablando? Fueron las críticas más suaves. Los expertos negaron con la cabeza. Entendemos la frustración, pero esto solo devalúa su propia figura. Mientras Soto intentaba autolegitimarse, los periodistas y analistas comenzaron a blandir la fría realidad de los datos, demostrando que no había margen para la discusión. El rendimiento de Ohtani era el mejor de la historia, pero más allá de eso, las estadísticas avanzadas condenaron a Soto. La métrica de contribución de victoria mostraba una diferencia abrumadora. Ohtani registró un increíble 9.4, Soto se quedó en 5.8 y Schwarber, a quien él había insultado, marcó un 4.9. Los números reflejaban fríamente la diferencia de habilidad, sin tener en cuenta emociones ni orgullo. El fuego fue apagado de golpe por el otro MVP de la liga, Aaron Judge. Durante su propia rueda de prensa, un periodista le preguntó no sobre sus logros, sino sobre las declaraciones de Soto. Shedar. La expresión de Judge se endureció. Dejó un silencio de un segundo, corto pero pesado, y luego pronunció unas palabras tan frías y concisas que no dejaron lugar a réplica. La envidia no crea grandeza. Cambiemos de pregunta. Fueron apenas 5 segundos. En ese lapso, Judge cortó completamente el argumento de Soto, ejemplificó lo que era el espíritu deportivo y declaró que el tema no merecía más atención. Inmediatamente, se volvió hacia el moderador, indicando la siguiente pregunta. Sin ira, solo una profunda decepción y la firme intención de no ser arrastrado a ese debate. Shedar. Los usuarios aclamaron. Judge ha hablado en nombre de la MLB. Esto es la respuesta de un adulto. Sus 5 segundos de sabiduría se convirtieron en el titular principal de todos los medios deportivos. El escándalo de Soto parecía que se iba a desvanecer como una llamarada temporal. Sin embargo, la verdadera tormenta se desató con una acción inesperada. El responsable no fue Soto, sino su agente. Justo cuando los funcionarios de la MLB intentaban calmar las aguas, el agente publicó en su cuenta personal un mensaje dirigido a los aficionados de los Mets. Deben alzar la voz contra la estructura injusta de Ohtani y la MLB. La publicación se difundió como la pólvora, alimentando la ira y los malentendidos, echando gasolina al fuego. Al día siguiente, unos 300 aficionados de los Mets se congregaron frente a la sede de la MLB en Manhattan, portando carteles caseros que decían MVP es una broma. La calle se llenó de insultos. Lo que debió haber sido un problema individual se transformó en una protesta organizada contra la institución. Pero la manifestación no duró. La policía intervino por obstrucción y ruido, y los videos subidos a las redes sociales se llenaron de críticas. Esto ya no es una protesta, es un ridículo descontrol. La comunidad de aficionados de los Mets se sintió avergonzada. Esto no es Nueva York. La payasada de un agente ha dañado la reputación del equipo. La intención de apoyar terminó manchando la imagen de Soto y la franquicia. A raíz de este incidente, la MLB endureció su postura,
Los funcionarios condenaron la acción como un acto grave que trasciende el comportamiento individual y sacude a toda la organización. El problema ya no era el descontento del jugador, sino que la incitación de su agente había llevado a una acción colectiva que socavaba la credibilidad de la liga. La MLB decidió que se había cruzado una línea inaceptable y se comprometió a imponer el juicio más severo de su historia para proteger la dignidad y el orden del béisbol. Tras 48 horas de deliberaciones, se tomó una decisión histórica y sin precedentes. Primero, la propia organización de los Mets fue multada por supervisión organizativa deficiente. El comunicado oficial hacía hincapié en que, aunque la gente no fuera directamente empleado del equipo, la franquicia era responsable de gestionar su influencia. El impacto fue tal que obligó a redefinir los límites de la relación entre equipo y jugador. Luego vino la sanción a Soto. Por dañar la dignidad de la liga, insultar el premio más prestigioso y ser el centro de la controversia, se le impuso una multa de $600,000. El monto era secundario al significado simbólico. La MLB dejó claro que la emoción individual no podía causar tal caos a nivel de liga. Pero el castigo más impactante fue la suspensión de Juan Soto para el partido inaugural de la próxima temporada. La noticia sacudió a toda la nación. Los expertos montaron paneles de emergencia. Esta es una lección severa contra la arrogancia. Quien desafíe a la gigantesca MLB pagará el precio. Tras la sanción, Soto apareció en las instalaciones de entrenamiento de los Mets, pero el ambiente era distinto al que conocía. Caminó hacia la sala de prensa con el rostro duro y la mirada baja. Su paso mezclaba vacilación y pesadez. En su espalda caía una sombra oscura, un recordatorio de que las llamas de la controversia del MVP seguían encendidas. Se sentó, respiró profundamente y guardó un largo silencio, como si él mismo no supiera qué había perdido ni qué debía recuperar. Aún más simbólica fue la actitud de la directiva de los Mets. El manager evitó nombrar a Soto en las preguntas, y cuando se le preguntó por la sanción, solo dijo: «Acato la decisión de la liga». No hubo ni una palabra de apoyo o defensa personal. Esta cautela extrema sugería que Soto ya no era un activo especial, sino un riesgo que debía manejarse con extrema precaución. En el clubhouse, varios jugadores clave evitaron acercarse a él. El ambiente de risas habitual había sido sustituido por una tensa frialdad. Una grieta invisible ya había comenzado a fracturar la unidad de los Mets. Los medios de Nueva York percibieron la atmósfera y llenaron sus portadas con titulares mordaces. Los Mets ya han perdido y ni siquiera han jugado. Se leía. Shedar. Los Mets han perdido la cohesión, no un partido. El equipo, que debería haber estado recibiendo la primavera, sentía ya un viento frío. Mientras tanto, en la otra punta del país, la escena era un contraste total. Shohei Ohtani, flanqueado por su esposa Mamiko y su perro en una entrevista con la MLB Network, sonrió tranquilamente. Soto y Schwarber son grandes jugadores, comentó con calma. Sus palabras no fueron crítica ni defensa, sino la encarnación del respeto y la madurez de un atleta de clase mundial. A diferencia de Soto, en el centro de la tormenta, Ohtani proyectaba estabilidad y confianza. El contraste entre los dos hombres se convirtió en el símbolo de la temporada. Uno, el hombre que continúa marchando hacia la historia. El otro, el hombre que, atrapado en la sombra de su orgullo, resbaló por la pendiente que él mismo había creado. El béisbol se mide con números, pero esta historia se define por algo más: el carácter, la madurez, la confianza y la dignidad. La tormenta ha pasado.
pero las secuelas persistirán. El desenlace de la carrera de Juan Soto dependerá de lo que aprenda y hacia dónde decida caminar a partir de ahora.